En este capítulo pasaremos a definir lo que es Apache Parquet y posteriormente realizaremos un ejemplo en Apache Spark sobre cómo cargar datos y guardarlos en formato Parquet y nuevamente cargar esos datos en formato Parquet. Primero, pasaremos a definir una breve introducción sobre Apache Parquet. Entonces me voy a apoyar en esta lámina. Apache Parquet es un formato de almacenamiento orientado a columnas, originalmente para Hadoop, y tiene las siguientes características. Comprime los datos de manera eficiente, mejora la optimización en las consultas. Específicamente tiene tres formas de comprimir los datos, ya sea en formato snappy, gzip o ninguno. Dependiendo del formato que nosotros elijamos, variará lo que es el tiempo en comprimir los datos. De hecho, si nosotros elegimos el formato de compresión gzip, tardará un poco más, puesto que lo comprime más que el formato snappy. Un 10%, alrededor de un 10% más. Snappy, si nosotros trabajamos con Apache Spark, por defecto, si aguardamos los datos en formato Parquet, los va a guardar en formato Snappy. Eso hay que tenerlo en cuenta para posteriormente el ejemplo que vamos a realizar. ¿Cómo leer o guardar datos en Parquet? Al ser Parquet un formato de almacenamiento libre también, de hecho cualquier herramienta puede generar su implementación para guardar, para tanto guardar como leer datos en formato Parquet. De hecho, del ecosistema Big Data podemos ver que Hive, el mismo Spark, Cloudera, Cloudera Impala pueden tanto leer como guardar datos. Estos son motores. Hive es un motor SQL que internamente, hablando del ecosistema Hadoop, ve al sistema de ficheros HDFS como si fuese una base de datos, ¿no?, relacional. Apache Drill también puede leer y cargar datos, y Python también. Ahora pasaremos a realizar un ejemplo de cómo cargar un archivo CSV y guardarlo en formato Parquet y posteriormente volver a cargar esos datos, pero ahora ya en formato, a partir de este formato Parquet, cargar esos datos y mostrar el esquema. Para ello, en este ejemplo nos basaremos en lo que es Apache Spark. Nos apoyaremos de Apache Spark. Entonces, nos vamos a abrir una terminal. Recordemos que anteriormente ya instalamos Docker. Entonces, si yo hago un Docker, me retorna lo que son los parámetros que le puedo agregar a Docker. Ahora voy a ejecutar este comando para ver las imágenes que tengo. Vemos que tengo ya mi imagen de Spark aquí. Entonces lo que voy a hacer es un docker ps-a para ver si están corriendo algunos procesos. Veo que no está corriendo ninguno. Aquí en status podemos identificar que uno tiene 11 días, uno tiene hace 3 minutos que acaba de cerrar esta sesión, otro tiene 12 días. Entonces el que me interesa es ¿no? Recordemos que este es el contenedor que simula un Spark como tal, ¿no? Entonces lo importante es el ID, ¿no? Entonces vamos a iniciar este contenedor, docker start y el ID del contenedor. Entonces esperamos a que inicie. Ya inició. Entonces volvemos a ver los procesos, docker ps-a. Vemos que ahorita ha iniciado, ¿no? Ya está iniciado y vamos a obtener una terminal de este contenedor. Entonces vamos a ejecutar docker exec y el parámetro -i -t de terminal y vamos a pasarle el ID y queremos que nos retorne una terminal. Para eso se agrega lo que es diagonal bin diagonal bash. Entonces tecleo enter aquí y ya me devolvió una terminal de este contenedor. Estamos hablando que esto lo estoy viendo como si de un sistema en la vida real se tratara. Recordemos que Docker es una herramienta de tipo VirtualBox, ¿no? No me voy a meter tanto en estas descripciones, pero pues es solamente para describir lo que es Docker. Entonces ahorita voy a obtener dos terminales.
Entonces voy a volver a ejecutar docker exec y lo mismo, ¿no? Ya tengo mi terminal aquí. Ahorita veremos que voy a iniciar un Apache Spark ahorita, un Spark Shell, perdón, Spark Shell, para posteriormente cargar un CSV y guardar estos datos que ya voy a tener cargados, pero en formato Parquet. Entonces aquí voy a iniciar con 2 cores y una memoria de 4 GB sobre el total. Bueno, en mi máquina tengo 8, entonces solamente voy a ocupar 4 GB. Entonces nos esperamos a que inicie el Spark Shell. En lo que está iniciando el Spark Shell, vamos a ver lo que tengo aquí. Voy a verificar en dónde está el fichero que vamos a usar de ejemplo, que en este caso va a estar en Home. Entonces dentro de Home, cd Home. Entonces aquí tengo una carpeta llamada CSV. Vamos a entrar a CSV, cd CSV, y vamos a ver lo que contiene. En este caso contiene el fichero de ejemplo sobre el cual nos vamos a basar. Este fichero lo podemos descargar de la página oficial de Estados Unidos, donde nos proporcionan los crímenes originados a partir del 2001 hasta la fecha actual. Entonces este fichero pesa, en mi caso pesa 887 megas. Lo que vamos a hacer es cargar este fichero en Apache Spark para posteriormente guardar los datos en formato Parquet. Entonces, una vez que ya cargué mi Spark Shell, lo que voy a hacer es cargar estos datos de la siguiente manera. Aquí lo que estoy haciendo es asignando una referencia, que en este caso es crimes. Voy a leer este formato, que en este caso es un CSV, con la opción indicándole que sí tiene header y que el delimitador sobre la cual vamos a trabajar es la coma. Y aquí le paso dónde está la ruta de mi archivo CSV en este caso. Si yo hago un pwd aquí, vemos que está sobre home CSV y nombre del archivo. El nombre del archivo es crimes2001.csv. Entonces es la misma ruta que está aquí. Opcionalmente vamos a ver aquí que le estoy indicando que ignore lo que son los espacios en blanco. Entonces cargo el dato, cargo el archivo. Espero un momento que cargue. Y listo, ya cargó los datos. ¿Cómo me puedo dar cuenta que ya cargó los datos? Puedo yo imprimir el esquema. Crimes.printsham, ¿no? Aquí veo que ya cargó el esquema. Tengo varias columnas, tengo el ID, el caso del número, el date block, primary type, description, ¿no? Posteriormente lo que voy a hacer ahora es cómo guardarlos en formato Parquet. Para guardarlos en formato Parquet, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Necesitamos invocar lo que es un método denominado write, y adicionalmente se le pasa otro denominado Parquet, en el cual estamos indicando que vamos a salvar o guardar los datos en formato Parquet. Posteriormente este recibe un argumento. Este argumento es una cadena en donde le vamos a indicar el path de donde vamos a guardar los datos. En este caso yo lo estoy guardando directamente en una ruta, hablando de mi contenedor Docker, en una ruta virtual, ¿no? Pero específicamente ya cuando trabajamos en un ambiente Big Data, por ejemplo con Apache Spark ahorita, en un clúster de verdad, podemos guardarlos también en lo que es una ruta HDFS. Entonces, en mi caso ahorita lo voy a guardar en Home Parquet File, pero me marcaría error, puesto que ya tengo, creo que acá ya tengo un directorio. Sí, ya tengo un directorio, entonces lo que voy a hacer es eliminarlo, rm-rf Parquet File, ¿no? Para que no me marque ningún error, puesto que si lo dejo me va a marcar que ya existe este directorio y no va a poder escribir. Entonces si yo tecleo enter, ahorita va a tardar un poco en lo que inicia el proceso
y va a ir guardando los datos. Ojo, aquí vemos que si yo me voy a CSV y hago un ls-lrth, vemos que el tamaño de este archivo originalmente es de 887 megas. Veremos que ahorita al guardarlos, al guardar estos datos, pero ahora en formato Parquet, se va a reducir demasiado el tamaño. Estamos hablando de un tamaño en más de un 60%. Entonces, a partir de aquí vemos que incluso es eficiente este formato Parquet. Eficiente hablando del tamaño. Entonces, ahorita está tardando un poco, pero posteriormente veremos que en cuanto termine podemos hacer un ls. Ahorita ya terminó. Entonces, si yo hago un cd ls-lrth, puedo ver que aquí ya tengo Parquet file, cd Parquet file. Vemos aquí, perdón, aquí me equivoqué, ahí está, miren, ya está el directorio en donde se almacenaron los datos. Estos datos se almacenan en trocitos, así como cuando hablamos del formato del sistema de ficheros HDFS. Entonces, si yo me meto aquí en cdcrimes.parquet, puedo hacer un ls y vemos que aquí me generó un conjunto de ficheritos, ¿no? Estos ficheritos están en formato Parquet. Entonces, si me regreso acá, recordemos, ahorita si yo hago un du-h para verificar el tamaño en megas, vamos a ver que 253, o sea, estamos hablando de más o menos un 60% en que redujo el tamaño. Entonces, una vez que ya guardamos los datos en formato Parquet, lo que voy a mostrar es cómo leer esos datos. Lo que vamos a hacer es declarar una referencia, por ejemplo, val crimes Parquet, y le vamos a indicar que esto va a ser igual a el contexto, el Spark Session que tenemos cargado, que es spark.read.parquet, para indicar que es un formato Parquet lo que vamos a leer, y lo que recibe de argumentos este método Parquet es una cadena de tipo path, en donde le vamos a trazar la ruta de donde se encuentran estos datos. En este caso le estamos indicando que se encuentran home, Parquet file y crims.parquet. Entonces le damos enter, esperamos a que cargue, y ahora lo que podemos hacer para verificar que realmente se cargaron bien los datos es imprimir el esquema. Entonces, si yo hago un crimes parquet.println, puedo ver que me cargó el mismo esquema que yo ya tenía anteriormente en el CSV. ¿Cuál es la diferencia? En que ahorita estamos partiendo de un formato Parquet. Y hasta aquí llegaría la segunda entrega sobre qué es el formato Parquet y cómo se usa. Una breve introducción. Saludos.